Buenas de nuevo. Nos vamos incorporando. Nos vamos incorporando porque el tiempo apremia. Y es necesario que cubramos este tema este día porque en realidad pues las clases pues deben de ir ya más en sintonía con el tiempo. Bueno, entonces yo quisiera también pues retomar que en la idea que nos habíamos quedado se manejaba cómo el contexto político se estaba desarrollando antes de la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Pero también, ya con el COVID-19 irrumpiendo en la realidad y también, pues, como un vendaval, como dirían algunos, un chiflón que estábamos ocupados en unos asuntos, pero vino un chiflón y, y nos hizo ver así, ¿va? Pues, ¿qué pasa? Entonces, algo así sucedió con la pandemia, porque nos asaltó prácticamente, nos asaltó a quemarropa. Entonces, viene pues y engloba la realidad, imagínense, ¿sí? De romplón o de golpe. Entonces, bueno es plantear también la siguiente idea, y esta la voy a leer yo. Pero lo que importa en el presente análisis es destacar que la pandemia COVID-19 ha venido a poner en evidencia las desigualdades en el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud y el abandono en cuanto a recursos diversos y que se puede constatar en el porcentaje orientado en el Producto Interno Bruto al rubro de salud, que apenas alcanza un 4%. Y así como el daño infligido es irreversible hoy por hoy al tejido económico y productivo, producto de decretar el cierre total de la economía y la promulgación de una cuarentena domiciliar obligatoria, haciendo retroceder y contraer a la economía en menos 7.9%. Este dato ya lo manejábamos con la clase anterior, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del impacto del gobierno económico. Por todo lo anterior, cabe destacar el daño y las implicaciones colectivas, precisamente a las clases populares y clases medias en cuanto al empleo e ingresos. Entonces, terminamos la idea diciendo que los principales afectados directos de que la pandemia haya tenido un efecto, ¿sí?, contrastante en esta realidad, fueran las clases populares y las clases medias. Eso es lo que nos importa mucho. Nos importa mucho analizar. Por lo tanto, vamos a hablar de la salud como un problema político, imagínense. Bueno, ¿y eso qué, por qué? Diría cualquiera en el ámbito de allá afuera, por ejemplo. Bueno, y la salud es un problema político. ¿Cómo es? Es que la salud no es función de un partido político, me dirían, ¿no? O de algo que tenga que ver con los candidatos, con el presidente, y que nuevas ideas, que no sé qué, que no se cuenta, etcétera, etcétera. No, es que la salud es un problema político. Y ya vamos a ver por qué va. Manuel Celada, nos lees esta diapositiva, por favor. Manuel Celada. Ok. La salud, un problema político. Enfatizamos y hacemos hincapié en que la salud es bien público y un derecho humano fundamental y que tiene que ver necesariamente con la búsqueda y logro del bien común, y con este conlleva en su dinámica a una forma de relación y ejercicio del poder. Por lo anterior señalado, es que la pandemia del COVID-19 como problema para la salud pública del país adquiera una connotación política, ya que las circunstancias
históricos sociales en las que se mueve como fenómeno biológico sanitario se deriva en una afectación colectiva de la población en general y de los casos que se presentan como contagios puntuales. Ver portal gubernamental sobre el comportamiento de la pandemia. Gracias. Bueno, más claro no canta un gallo. ¿Por qué es política la salud? ¿Por qué es un problema político? Porque se tiene que referir al bien público, a que es un bien público. ¿Sí? Tener salud, si una población tiene salud, es porque ese bien público que se llama salud se está conservando. Hay preocupación. ¿Sí? Y entonces, si es un bien público, ¿sí? Entonces está relacionado necesariamente con el logro del bien común. ¿Sí? Si es un bien público, inmediatamente es un bien común. ¿Sí? Así como el agua. El agua también es un bien público y por eso es que tiene también una trascendencia política y tiene una connotación política. ¿El qué? El luchar, el preocuparnos, hacer análisis, etcétera, etcétera. Entonces, la salud por eso es que es política. En primer lugar, porque es un bien público. Y tiene que ver, obviamente, con el bien común. Y la otra es que es un derecho humano. Es un derecho humano fundamental. Es más, es un derecho universal. ¿Qué quiere decir eso de universal? Que con solo el hecho de ser humano, sin pisto o con pisto, etcétera, etcétera, vos tenés derecho a la salud. Y otra situación que hay que también enfatizar, que es una relación y ejercicio del poder. ¿Por qué es una relación y un ejercicio del poder? Anteriormente, en la diapositiva anterior, decíamos que el Estado destina recursos para el logro de la salud, ¿no? Y estábamos diciendo de que solamente un 4% se orienta. Pero ahí hay una relación de poder también y de un ejercicio de poder. Por eso es que decimos también que es un problema político. Bien. Entonces, esto nos lleva, obviamente, a hablar del momento político de la pandemia COVID-19. ¿Sí? Así que, Carmen, ya que estás por aquí, ¿nos podrías leer esta diapositiva del momento político de la pandemia COVID-19? Por favor. Sí, sí. Dice, a esta altura de la crisis sociosanitaria, abril de 2021 a nivel mundial ha cobrado la vida de más de 3 millones de habitantes y más de 25 millones de contagios y con todo el conocimiento y experiencias significativas y que se traduce muchas veces en el dolor y muerte, ya sea porque ha habido afectación en la familia, amigos y golpeado grandemente en la sociedad en la que se vive. A nuestro modo de ver la situación en El Salvador y a pesar de que las cifras de víctimas no son confiables, la resiliencia no se ha hecho esperar en el pensar, sentir y actuar de gran parte de la población y en algunas excepciones con insensatez. Y todo ese sentir involucra necesariamente una manifestación política con todas las imperfecciones que conlleva. No hay duda que como coyuntura peculiar, la pandemia COVID-19 y su incidencia en la vida en todos sus niveles es incuestionable, a tal grado que en el Estado y gobierno salvadoreños, sus instituciones en su accionar han evidenciado la crisis de representatividad mostrada en el ámbito político al no haber consenso ni coherencia de funciones entre los órganos de Estado, como lo ha sido la Asamblea Legislativa en su estira y encoge con el órgano ejecutivo en el año 2020 y lo que va del 2021, desembocando con los resultados de las elecciones del pasado 28 de febrero de 2021. Muchas gracias. Fíjense que la compañera ya puso, pues, como dicen, como un mantel en la mesa, todo lo que involucra el momento político de la pandemia. Fíjense que increíble, pero yo lo observo cuando salgo a la calle. ¿Sí? Cuando salgo a la calle y veo, pues, por ejemplo, la gente que se va como
¿Se acuerdan cuando yo hablé del tejido social en economía? El problema económico como un tejido social. Ustedes han visto cuando están tejiendo crochet, ¿sí? Están tejiendo una tela. Y eso lo hacen en una forma suave, en una forma despacio. Yo esto veo cuando salgo a la realidad, cuando voy, por ejemplo, allá al centro histórico de San Salvador, cuando tengan la oportunidad ustedes, con todas las precauciones biosociosanitarias, háganlo y van a ver que la gente, ¿sí? Desde la mañanita, está empezando a ver cómo se las arregla, cómo se la pinta, como dicen, cómo se rebusca. Ojo, cómo se rebusca. ¿Y cómo se llama eso? Es lo que la compañera leyó, resiliencia, ¿sí? Esa capacidad humana, porque es exclusivamente humana. No hay que olvidarlo. La resiliencia es única y exclusivamente humana. Los otros seres vivos no comparten resiliencia, no tienen esa capacidad. ¿Y en qué consiste la resiliencia? De aquella capacidad de que a pesar de las circunstancias desfavorables, oígase bien, desfavorables, se sale adelante, ¿sí? Se sale de los problemas a enfrentarlos cara a cara, ¿sí? Entonces, esa es la resiliencia. Porque hay contextos en los cuales uno enfrenta la realidad, pero con condiciones favorables. ¿Sí? Yo no sé si les ha sucedido a ustedes eso, pero eso puede suceder también. Pero aquí estamos hablando de un contexto totalmente desfavorable. Entonces, es ahí donde se pone en práctica la resiliencia. Entonces, vemos en la gente esa capacidad. ¿Sí? Por eso que les digo, observen la realidad. Vean a la gente, vean al vendedor, ¿sí? Al vendedor en las plazas públicas. Y eso yo lo veo más que todo con el sector informal de la economía. Ahí nos observa más que todo eso, porque ha sido el más golpeado. También el sector formal ha sido golpeado grandemente, también, pero el sector informal es mucho más dramático. Entonces, eso vemos porque también es una manifestación política de la gente. ¿Por qué? Porque involucra la búsqueda del logro del bien común en un primer momento, pero también en el bien individual de la gente. Pues yo quiero llevar comida a mi familia hoy, este viernes 30, a las 6 de la tarde. Ojo, muchos se han planteado eso. Quiero llevar comida a las 6 de la tarde de este día, pero para eso tengo que también involucrarme en el logro de ese bien común que significa bienestar. Ahí está también, pero está el otro momento o el otro submomento, si ustedes le quieren llamar así, que es el que vamos a encontrar en los órganos de gobierno. Y por eso es que hablamos de una crisis de representatividad. Y yo no sé si va a seguir el día de mañana esto. Ojo, por eso es que yo les digo, el día de mañana empecemos a ver las cosas, pero con un ojo ciudadano. Miren que yo utilizo esta figura muy común en nuestra cotidianidad, escuchar esto, ¿verdad? Dice, lo voy a leer de nuevo. Dice, no hay duda que como coyuntura peculiar la pandemia COVID-19 y su incidencia en la vida en todos los niveles es incuestionable, a tal grado que en el Estado y gobierno salvadoreño, sus instituciones en su accionar han evidenciado la crisis de representatividad. Incapacidad, pues, de representarnos. Ahí, ese quizás es la idea fundamental de la crisis de representatividad, porque ya no nos representan a nosotros. Mostrado en el ámbito político al no haber consenso ni coherencia de funciones entre los órganos del Estado, como lo ha sido la Asamblea, ¿sí? En su estira y encoge con el órgano ejecutivo.
y que se pudo evidenciar, obviamente. Bueno, las elecciones del 28 de febrero dejaron en evidencia mucho más y mucho mejor esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, vean, pues, aquí les pongo el dato, ¿verdad? La conformación final de la Asamblea Legislativa después del 28 de febrero. Vemos pues que la Asamblea Legislativa es otra, como nunca antes, una asamblea como nunca antes. ¿Por qué? Porque hoy hay una mayoría casi absoluta de una sola fuerza política. Eso no venía ocurriendo desde hace mucho tiempo aquí en El Salvador. Solo si ustedes escudriñan la historia, solo allá por el año de 1984-85 que hubo una situación similar, no igual, similar. Aquí vemos pues el gane de diputados de una sola fuerza por departamento. Entonces, esta conformación final de la Asamblea nos orienta pues cómo van a hacer las cosas a partir de mañana. Pero repito, tenemos que estar observantes. Entonces, esto se nos traduce en retos y desafíos como sociedad. Como sociedad. Ojo. Entonces, y eso es preocupante. Porque no vemos, al menos no se ve pues, y como a la cercano pues que haya pues un compromiso de todos nosotros con estos retos y desafíos. Lo voy a leer yo, esta idea. Por favor, pongan atención. Los principios y valores que pregonan la ciencia social y específicamente la sociología permiten la práctica de la libertad en la investigación y que se traduce posteriormente en propuestas y opciones viables llenas de pleno compromiso humano y científico de hacer de este mundo un lugar donde valga la pena vivir. Eso es lo que buscamos. Es lo que busca cualquier ciencia. Toda ciencia busca eso. De que este mundo sea un lugar donde valga la pena vivir. Toda ciencia. La técnica también. Una ciencia que no busca eso, no es una ciencia utilitaria. Es una ciencia que se está prestando. Dice, hacer de este mundo un lugar donde valga la pena vivir con igualdad, inclusión y libertad. De ahí que, desde las trincheras que se postula la sociología, es necesario que este momento excepcional de crisis sociosanitaria tengamos la capacidad de echar mano de los mejores recursos humanos, científicos, con creatividad e imaginación que tengan a la vida como horizonte de llegada. Nosotros, ustedes también, ustedes que van a ser mercadólogos, yo que soy sociólogo, debemos de buscar eso, ¿sí? Debemos de buscar, ¿sí?, con creatividad e imaginación la vida como horizonte de llegada. Lo cierto es que la sociedad salvadoreña, al igual que las demás sociedades de hoy en día, existen víctimas del sometimiento de los sectores dominantes del mercado y por lo tanto del engaño, la mentira y la desinformación, tan puestas en práctica antes y durante la pandemia con los sectores económicamente dominantes y los gobiernos, incluyendo el de nuestro país, al no transparentar los gastos y rendir cuentas de cómo se administraron y se administran los recursos del Estado para enfrentar la pandemia COVID-19, además de no fomentar, como debe ser, un clima de armonía y equilibrio al interior de la sociedad. Así la situación, la única y verdadera oposición y resistencia ante los males endémicos como el empobrecimiento en el día a día de las condiciones de vida de la población, del desempleo como implicación de la crisis pandémica, la migración que no se ha hecho esperar, la corrupción en las instituciones del Estado salvadoreño
y la impunidad que corroe las instituciones de justicia del país solo serán contrarrestadas por la sociedad civil organizada, concientizada y movilizada, planteando en proyectos de vida el presente y el futuro, lo que se quiere y a dónde se quiere llegar como sociedad, como formación social. Lo anterior, entonces, requiere de una visión política de largo alcance o magnitud que implique involucramiento, entrega, competencia, creatividad, imaginación, confianza y credibilidad de los sectores que están claros de que es necesario los cambios, pero desde abajo y adentro. Solo desde una posición de demandante frente al poder del Estado se puede construir un Estado garante. Vean, esto es lo que nos debe de preocupar y ocupar como sociedad. Y por lo tanto, esto es lo que le depara al país. Cuando nosotros decimos que hay mucho engaño en la realidad, y es cierto, usted lo va a ver en los medios de comunicación, lo va a ver en la televisión, por ejemplo, lo va a ver en los periódicos, lo va a oír en la radio, pero también lo va a ver en las redes sociales, porque hoy tenemos a las redes también. Va a ver que hay engaño, viene de los sectores dominantes, viene del mercado y aquí nos involucramos también con algo con lo que ustedes van a trabajar el día de mañana. Nosotros no es que estemos en contra del mercado en las ciencias sociales, sino que el mercado debe de estar regulado, ¿sí? Porque el mercado configura una realidad en la cual pueden darse desequilibrios y también abusos. Estamos o le apostamos por la vía de que el Estado debe tener una regulación, debe tener control, porque si se deja las manos libres al Estado, inmediatamente, por no decir a los pocos minutos, se van a poder verificar desequilibrios, desigualdades, exclusión. Entonces todo eso se involucra, ¿sí?, en una realidad dominante allá afuera, ¿sí? Entonces, pero también tenemos otra situación, que debemos de ser oposición nosotros ante lo incorrecto que se esté haciendo. Por lo tanto, no solo tenemos que ser oposición ante lo incorrecto que se haga desde lo político, ¿sí?, y desde la política, pero no solo una oposición para ver lo incorrecto que se está haciendo en lo político y en la política, sino que también resistir. ¿Resistir qué quiere decir? En este caso, ¿sí?, no, señores, esto no puede ser así. Tiene que ser así. Eso es resistir. ¿Por qué? Porque la Constitución política lo dice, no lo decimos nosotros. ¿Sí? La Constitución es como la carta, parece que dicen carta magna, porque es la que nos regula la vida. Eso es. En otras palabras, es lo que la Constitución hace. Nos regula la vida. Nos controla la vida. Nos dice a lo que tenemos derecho, pero también nos dice nuestros deberes. Muchas veces hemos estado acostumbrados solo a proclamar derechos, pero nos olvidamos de los deberes. Entonces, una forma de resistencia es que se cumpla lo que dice la Constitución política. Y eso lo podemos hacer. Se lo podemos hacer sentir a los políticos. ¿Sí? Es decir, pues a los que van a estar en la Asamblea Legislativa. A partir de mañana, ojo, yo les invito a que vean, pero con ojos ciudadanos, no con ojos de qué va. Pues sí, como estoy viendo televisión, ahí está bien. Me topé con este programa. No, no puede ser así. No lo puede ser. Y el último párrafo es muy importante,
que lo tomemos en cuenta. Lo anterior entonces requiere de una visión política de largo alcance o magnitud, que implique involucramiento, entrega, competencias, creatividad, imaginación. Estas son cualidades que debemos de tener nosotros como ciudadanos, no como habitantes. Resulta que nuestras sociedades son sociedades con muchos habitantes, pero con muy pocos ciudadanos. Y de lo que importa en el momento actual es que estos países como el nuestro o nuestras sociedades se conviertan en sociedades con muchos ciudadanos que se den cuenta de su situación y que se involucren para transformar esa situación. Es decir, ser oposición y resistencia ante lo incorrecto, ante lo injusto, ¿sí? Ante las amenazas de la democracia. Así que este sería pues como el planteamiento central que yo les vendría a proponer esta mañana. Está el cuestionario de debate número 11, con unas preguntas pertinentes de la clase. Yo quisiera saber, ya que tenemos unos minutos, ¿qué piensan de lo que hemos planteado esta mañana? Quisiera que alguien me dijera alguna opinión, alguna apreciación. Si está de acuerdo o no estoy de acuerdo, o si no le quedó claro alguna situación que se ha venido planteando. Así que soy oídos ahorita receptivos para cualquier opinión que usted tenga, favorable o desfavorable. Por favor, no tengan ningún miramiento en decirme, mire, licenciado, sí, que yo no comulgo con esa idea que usted dice. ¿Sí? Claro, pero las ideas se combaten con ideas. Esa es la lógica aquí. Nosotros no estamos imponiendo. Si algo yo siempre he destacado cuando trabajo con la materia, es que yo vengo a plantearle las posiciones, las nociones, las corrientes. ¿Sí? Yo no les digo, mire, esta es la buena, esta es la mejor, ¿no? Porque ya estaría como ideologizando a la asignatura. Y entonces estaría volviéndola mentirosa. Porque si algo debe de prevalecer es la verdad. Entonces no puedo torcer yo la realidad a favor de algo o de alguien. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces yo quisiera saber si ustedes tienen alguna inquietud, alguna noción. Soy todo oído. Por favor. Personalmente no tengo ninguna duda, creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ya que hay que tener un buen ojo crítico en la política, Correcto. con la nueva asamblea que viene, Correcto. y pues nada más. Muy bien, compañera. Me alegra mucho que usted haya dicho eso, porque nos dice pues que estamos haciendo bien las cosas en la materia, única y exclusivamente. Cuando algo no se está haciendo bien, la gente dice. Por eso que dice la palabra de Dios, dice, bueno, si nosotros no hablamos, van a hablar las piedras. Si nosotros dejamos de hablar, entonces van a hablar las piedras, dice la palabra de Dios. ¿Yo qué quiere decir? Que la realidad va a hablar. Miren, esto del COVID es una forma de cómo la realidad natural nos está reclamando a gritos. Nos dice, me están matando. Por favor, paren con lo que están haciendo conmigo, con la naturaleza. Porque miren, los está afectando a ustedes ya. A mí me sonroja
A mí me sonroja como sociólogo salir a la calle y que todos andemos con mascarilla. Créanme, me sonroja, porque no debería ser así. Si nosotros tuviéramos racionalidad en nuestro modo de vivir y de convivir. No sé si hay otra idea que quiera alguien manifestar. Por favor, díganlo con plenitud, sin menoscabo, ¿verdad? ¿Hay alguna otra idea? Por favor. Jorge Luis, ¿qué piensas? Marcela, Michelle, no sé, ¿alguna idea? ¿No la hay? Bueno. Entonces, vamos a llegar hasta aquí con la clase, entonces. Y si hay algo, bueno, el foro queda abierto, el foro de dudas y de consultas. Para ahora solo está el cuestionario, ¿verdad? ¿Cómo dice? Para ahora solo está el cuestionario, ¿verdad? Sí, para ahora es el cuestionario. Así que siempre ¿Y lo eso van. que dice examen diferido? Eso es Es para para los que no lo hicieron. Eso es para la gente que no lo hizo y ha solicitado el examen diferido. O sea que ustedes no cuentan ahí, o sea, bueno, al menos Manuel Celada no me suena a mí que haya solicitado el diferido. Entonces, ese es para la Más gente. tarde perdón, Link, buenos días. Más tarde va a subir el link para poder subir el cuestionario. Va a poner el link para poder subir el cuestionario. No está la tarea ahí. No, no está, solo está el link para lo del diferido. Entonces me he escapado. Entonces ya voy a poner en el aula virtual, porque siempre pongo la herramienta tarea para que ustedes me envíen. ¿De acuerdo? Pero ya lo voy a poner. Gracias. Bueno, gracias por avisarme. En realidad se me había escapado. Disculpe. ¿Hay otra opinión que hay? Si no, pues llegamos hasta aquí con la clase y les agradezco el tiempo que le han dedicado a la materia. Créanme que yo me da gusto pues que hayan oídos receptivos y que ustedes estén de acuerdo, pues no con lo que digo, sino que con lo que es la realidad. Así que vamos a llegar hasta aquí, pues, y les deseo lo mejor en este día y un buen fin de semana, ¿de acuerdo? Y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Muchas gracias, licenciado. licenciado. Gracias, Gracias. licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente.